Esta es la guía definitiva paso a paso para emigrar este 2024 aquí a Portugal. ¿Sabían que esta fue la forma en que yo planifiqué mi viaje para venirme a Portugal y así poder conseguir mi documentación y trabajo rápido? En primer lugar, empecemos con la importancia de planificar nuestro viaje. Es importante que investiguemos un país antes de mudarnos para así podernos evitar malas experiencias. Y como no quiero que les suceda esto a ustedes, les traigo esta guía paso a paso desde mi punto de vista estando aquí en Portugal. Si no saben por dónde comenzar, les invito a que investiguen lo más importante primero. En este caso serían los requisitos de visa según tu país, el costo de vida, las oportunidades de empleo, el idioma y cómo funciona el sistema de salud aquí en este país, para que sigamos con la planificación financiera de tu viaje. Para eso tienen que saber que actualmente Portugal está pidiendo un comprobativo financiero de 65 euros por día según tu estadía. No se olviden de su reserva de hotel, su seguro de viaje y su pasaje de ida y vuelta, que ese es un punto muy importante. Para tener un cálculo de los alquileres actualmente aquí en Portugal, te recomiendo que busques en Marketplace, en la ciudad donde te vas a dirigir, para que así tengas un precio referente. En cuanto a la comida, les recomiendo que traigan unos 200 euros para un mercado variado. Los gastos de transporte van a variar de acuerdo a la ciudad que elegiste para vivir. Las ciudades principales, como lo es Porto, como lo es Lisboa, se paga una tarjeta o un único monto mensual. Si tu caso es vivir en Oporto, te recomiendo este video que está por aquí, donde te dejo un tip para que te movilices aquí en la ciudad de Porto. Ojo, estos son los gastos principales, pero ustedes saben que nunca falta el gasto pequeño que aparece después que uno ya está aquí. La documentación principal que tenemos que tener al momento de estar en Portugal es el NIF, número de identificación fiscal. Para realizar este trámite necesitas un comprobativo de residencia fiscal en tu país, porque este documento también te va a servir al momento de que vayas a abrir tu cuenta de banco. Para la declaración de entrada actualmente no se tiene muy claro a dónde debemos ir, porque si vamos al AIMA nos envían a la policía y si vamos a la policía viceversa. Así que les recomiendo que tengan su sello de entrada y su pasaje de avión. La mejor opción es que si se hospedan en un hotel, él notifique su entrada al país. Para la búsqueda de trabajo, una vez listos el NIF, el NIS y la cuenta de banco, debes crear un currículo en portugués bien optimizado para que comiences a postular en páginas de empleos. Recuerda que este es un proceso que va despacio. Probablemente una semana te tardes enviando currículos, otra semana en entrevistas y en algunos de los casos otra semana más para que te llamen. Es importante que antes de venir a Portugal sepas de qué vas a trabajar o si tu profesión tiene demanda aquí en este país. El proceso de adaptación es algo que va a depender de cada persona, porque emigrar a un país nuevo es aprender nuevos idiomas, nuevas costumbres totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Por eso, antes de venir, debes tener tu mente abierta y estar dispuesto a los cambios, y así el proceso de adaptación será más fácil para ti. Emigrar a Portugal es un viaje lleno de nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Por eso hice esta guía para poder ayudar a personas que no saben por dónde comenzar al momento de que quieran viajar aquí a Portugal. No olvides que en la descripción te voy a dejar información detallada y herramientas que te ayudarán un montón. Yo soy Jess y nos vemos en un próximo video. Chao.